Hola, soy Miguel Hernández. Sí, han oído bien. A muchos les sorprenderá el hecho de que alguien a quien consideran muerto de repente se reivindique como vivito y coleante. Y más sorprendidos todavía estarán de que la voz que se asigna a tan ilustre nombre sea una voz femenina. Pero el caso es que así es. Me llamo Miguel Hernández, tengo voz femenina y soy un colegio público. Aunque quizás lo que más les sorprenda es el hecho de que un colegio como yo de repente se lance al arte de la oratoria. Pero ¿saben? Llevo muchos años callado y hoy quiero contarles una historia. Una historia que es mi historia, pero también la de muchos como yo y también la de muchos como ustedes. Y es que la historia de un colegio bien puede ser la historia de un pueblo. Vamos a ser dentro de nada un país de viejos, cuidado por viejos, porque no hemos sabido cuidar el mayor tesoro que tenemos, nuestra infancia. España era un país pobre, pues había un bidón de leche en polvo en una esquina de la escuela y en una hora del recreo la maestra preparaba en una olla un poco de polvo con agua, nos daba leche que estaba muy buena y un queso amarillo que donaban los americanos para los niños españoles. Creí que era verdad la democracia, la sentí cierta, la vivía y ahora poco a poco ese desencanto, esa tristeza que me produce el tenerme que jubilar viendo lo que nunca imaginé que podía haber, ¿no? No es que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, es que los hijos tienen que tener derecho a librarse de la ideología de sus padres. O sea, yo no puedo, en términos de decir soy libre, cagar en medio de un aula, ¿no? O mear en medio de un aula. Tengo que postergar la decisión porque para eso están los urinarios y los lavabos. Y eso no significa renunciar a mi libertad. Yo de verdad, cuando sea ministro de Educación, que lo seré dentro de poco, cogeré pues eso, un grupo de gente sabia, de todas las edades, de todos los estratos sociales, que planifiquen una ley educativa. Últimamente, tengo la sensación de que los aires de la educación pública en este país están revueltos. Se habla de otra nueva reforma educativa. Y evidentemente la LOMSE o LODE, LIDE, LUMEN, llamémoslas como queramos en el ámbito educativo, que tomen las siglas que quieran, en la medida en que no haya un acuerdo global de establecimiento de qué es la educación democrática, es decir, qué conocimiento necesitamos saber para saber qué estamos conociendo. Y eso implica ser democráticos. Seguiremos dando bandazos. Ahora tenemos una nueva ley
y el anuncio próximo de otros grupos de que la cambiarán en el momento que lleguen al poder. Una nueva ley que nos ha llevado a situaciones que son pues, de la época de la dictadura. Una auténtica desgracia porque es una situación de exclusión radical. Bueno, pues el futuro, si no hay una reacción, si no hay una insumisión frente a todos estos planteamientos, es muy duro y muy negro. Me cuentan que hay manifestaciones y que la gente vuelve a salir a la calle. Yo no las he visto. Entenderán que debido a mi peso, sería una osadía arrancar mis cimientos y presentarme en el tumulto de una manifestación para defenderme a mí mismo. Creo que el pánico sería tal que la gente se disolvería más rápido que si de una legión de antidisturbios se tratara. La marea verde, la marea blanca, la situación socioeconómica que estamos viviendo, yo creo que todo eso ha influido. Luego ha venido la marea sanitaria, la marea de la justicia, la marea de la atención a la dependencia, pero la marea verde en Madrid y la camiseta verde se ha convertido en un símbolo. ¿Pero quieren que les confiese algo? Estoy cansado. Tengo unos cuantos años ya y he visto muchas cosas. Los muros que arman mi esqueleto se levantaron en plena época franquista y enseñanza nacional católica. Eran los tiempos del cara al sol y de la iglesia en las aulas. Yo soy hija de inmigrantes y asistí aquí a una situación que para mí era absolutamente desconocida y era la cuestión de los malos tratos físicos. Todo se parecía un poco al catecismo. El profesor siempre tenía razón. Tu palabra casi nunca era escuchada. Un horror militarizado en manos de fundamentalmente la Iglesia Católica. La educación era coherente con el tipo de situación y de régimen al que estábamos sometidos. El día se empezaba cantando el cara al sol en el patio de la escuela y con el brazo en alto. Era una anulación absoluta de las personas y era pues todo aquello de por el imperio hacia Dios y esas historias, ¿no? Atrás quedaron aquellos años de aire fresco y reformas educativas de la Segunda República. Una metodología activa, cooperativa. Cuando había que salir al campo, se salía al campo y se enseñaba en el campo. Era una integración de niños y niñas, recogiendo a todo el alumnado independientemente, lo que intenta decir esta camiseta, ¿no? Independientemente de su edad, de su sexo, de su ideología, a todos. Y luego viene el corte del franquismo, el gran corte, la dictadura impone una vuelta atrás. Todos los maestros y maestras de España, todos los profesores y profesoras de instituto, todos los profesores y profesoras de universidad quedan suspendidos hasta que no demuestren fidelidad al régimen. Claro, tontos no eran, es decir, sabían que la educación es un arma muy, muy seria de formación de las personas y entonces se establece todo un sistema, yo qué sé, de locos. Llegaba al colegio 1960. A ritmo de tortuga artrósica he visto cómo el régimen iba decayendo. Y también he visto docentes que se han jugado el tipo por defender otro modelo de educación más justa, más centrada en el alumnado y en sus peculiaridades. Yo siempre he señalado que el mejor profesor no es el que más sabe. Un profesor bueno de física no tiene que saber toda la física atómica, pero tiene que saber los elementos básicos de física atómica para decirle al estudiante dónde puede recurrir. O sea, el educar es no ocultar las fuentes del conocimiento para que uno sea libre. En esa lógica, educar es despertar e incentivar la capacidad humana para el conocimiento, para el saber y para la solución de los problemas de la vida cotidiana. Lo que pasa es que la educación formal lo que va haciendo es castrando poco a poco todas esas ansias de saber, esa capacidad de entusiasmo, y lo que hace es aburrir a los chicos y a las chicas hasta la saciedad.
Luego llegó lo que llamaron transición, y con ella la soñada democracia. Los pantalones de campana y la lucha social poco a poco fueron dando el relevo a un desfile de modas, tribus urbanas y clichés. La dualidad entre el yo y el nosotros. Uno no se reconoce en el otro, en el nosotros, por tanto desaparece ese elemento colectivo social que nos identifica. Cuando uno habla de las modas y los elementos de las tribus urbanas, no es ni más ni menos que estar en la actualidad, es decir, es una respuesta con grupos pequeños que evidentemente generan el autismo, o sea, es el autismo social. En Madrid, como en toda España, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano. Curiosamente, esto comenzó a suceder cuando se volvió a ejercer el derecho al voto. Desde entonces, cada cierto tiempo, en un día en que normalmente descanso, esto se llena de gente de todo tipo. Algunos se esconden dentro de una misteriosa cortina negra, meten una papeleta dentro de un sobre y luego ese sobre dentro de una urna. Con el tiempo comprendí que esto de algún modo me afecta. El proceso de despolitización no tiene que ver con el votar o no votar. El proceso de despolitización tiene que ver con la pérdida de ciudadanía, es decir, como la capacidad de preocuparte de lo público, lo que Aristóteles llama el idiota social. O sea, aquel que no se preocupa de lo público, de lo colectivo, del entorno, sino se preocupa de sí mismo. La gente vota lo que conviene a las empresas, es decir, la gente vota lo que conviene a la economía. Como si la economía fuera más importante que los hombres que la sufren. Todavía en los inicios de la democracia se creó lo que se conoce como escuela concertada y creció el debate entre privada y pública. Bueno, la concertada no tiene remedio, porque es que la concertada sencillamente es una estafa en toda regla, que eso es un invento puramente español, que consiste sencillamente en que determinadas empresas pueden chupar impunemente dinero del Estado para sus propios fines lucrativos y para sus propios fines ideológicos privados. Hoy publica un prestigioso periódico español el porcentaje de escuela privada en todos los países y nosotros ocupamos el segundo lugar. Alemania me parece que tiene un 8% de privada. Nosotros tenemos el 40 y tantos %. El modelo educativo ideal que se ha esgrimido todo el tiempo en los medios de comunicación era el modelo de Finlandia, porque Finlandia fue el país que quedó mejor en los famosos informes PISA. ¿Quieren Finlandia? Yo voto por Finlandia, pero entonces, claro, en primer lugar, hasta que lleguemos en España a un 0,2% de enseñanza privada con respecto a la enseñanza pública, todavía nos queda bastante trayecto. Pero el camino es ese, no nos engañemos, que luego resulta que no, que la culpa lo tienen los profesores que no están bien formados, al contrario que los finlandeses que sí. Eso es un mito absurdo, ridículo, pero es una mentira que ha dado mucho juego. Para que siga mintiendo más. La educación privada es un negocio, es una empresa que tiene como objetivo ganar dinero. Entonces no le pidamos peras al olmo. La escuela pública es un proyecto educativo de generación de ciudadanos, ni siquiera de médicos, sino de ciudadanos, y la escuela privada es un negocio para obtener un beneficio por parte de los empresarios que se dedican a la educación como un medio, como puede ser efectivamente también la salud. En estos momentos se están cediendo terrenos públicos, a veces cedidos completamente y a veces a precios absolutamente irrisorios, a empresas privadas, fundamentalmente religiosas, que están poniendo colegios concertados que son privados, puesto que los terrenos y la empresa es de ellos, y que se han beneficiado de fondos públicos. La enseñanza concertada chupa las fuerzas de la enseñanza pública, chupa el dinero de los impuestos, ha dejado la contratación de profesores en manos de sectas, de corporaciones económicas, de empresas, cuando no sectas religiosas peligrosísimas, que eligen sus profesores a dedo y que sin embargo son pagados con el dinero de los impuestos. Naturalmente esto ha ido ahogando y ahogando y ahogando la enseñanza pública. La enseñanza concertada es la herencia de la enseñanza franquista, porque en definitiva no es más que la enseñanza privada del franquismo que encontró las maneras de financiarse bajo la democracia. La concertada es un quiero y no puedo, pagado con fondos públicos, pero luego hago lo que me da la gana a nivel privado. Habría sido de esperar que una verdadera transición democrática pusiera remedio a esa situación. Actualmente la situación es más grave todavía, no ha hecho más que agravarse, porque claro, el Partido Popular y el Partido Socialista, según se han ido turnando en el poder, no han hecho más que beneficiar a la enseñanza concertada con respecto a la pública. Como la enseñanza concertada al mismo tiempo también ha jugado muy bien sus cartas, ha ido poniendo tasas
encubiertas, que no tiene derecho legal a hacerlo, pero ha ido poniendo tasas encubiertas de tal forma que ha ido filtrando los mejores alumnos y dejando los alumnos más problemáticos en manos de la pública, pues naturalmente la enseñanza concertada ha ido subiendo de nivel, mientras que la enseñanza pública iba deteriorándose. Por eso hablo de un cáncer, porque ha sido, podríamos decir, una metástasis cancerosa que ha ido comiendo el terreno de la enseñanza pública y que va a terminar por matarla. La educación se ha mercantilizado, se habla de clientes, no se habla de estudiantes o de alumnos, y como eso cantidad de cosas. Es decir, tú no obtienes dinero, por ejemplo, para un proyecto de investigación en la universidad si previamente no has demostrado que existe interés empresarial en ese proyecto. Pero es que hay un nivel, que es el nivel 03, en el que se habla de educación pública y que en estos momentos yo no sé a qué se responde con el tema de la educación pública. Las escuelas infantiles, por ejemplo, el nivel 03, que son de titularidad e incluso gestión pública, los padres y madres van a pagar al año que viene probablemente un 98% de la plaza. Cuando quisimos enterarnos, ya éramos un país liberal inmerso de lleno en la turbina competitiva. Y no nos iba tan mal. Abrazábamos la soñada sociedad del bienestar. En España se ha crecido, desarrollado es otra cosa. Y eso se puede expresar en el AVE, en los aeropuertos, en los FAUSos que se han hecho. España nunca fue un país desarrollado. España lo que ha sido es un país con altos niveles de crecimiento económico, pero que tiene muy poca capacidad tecnológica y +D, es decir, en definitiva un país dependiente tecnológica, científica, y diríamos que incluso lamentablemente en la medida que este proyecto significó la incorporación a los Estados Unidos, es decir, dependiente culturalmente. Quien tiene conquistas sociales de las que está disfrutando pero por las que no ha luchado, pues parece ser que el ser humano estamos abocados en una medida importante a adocenarnos un poco, a acostumbrarnos y a olvidar que aquello por lo que se lucha hay que protegerlo siempre. Yo les digo muchas veces a los estudiantes míos, que son pues eso, entre los 20, 23 años, que una de las herramientas que utiliza el propio sistema para atontar es que los emborracha. Pero no es metáfora, es decir, los emborracha de verdad. Por medio del botellón, por medio de no sé qué, independientemente de que luego digan que se prohíbe el botellón, no, pero eso interesa que la gente no lea, no piense, que se emborrachen, que jiji, jaja, y al día siguiente ya no se acuerden de nada y ya está, y estén pensando en el próximo fin de semana para seguir haciendo lo mismo. Las políticas neoliberales necesitaban, por una parte, despolitizar, y eso efectivamente lo que llevó es a la ruptura del proceso político de creación de ciudadanía. Entonces pasamos del concepto de ciudadano al concepto de consumidor. Y como todo lo que sube baja, llegó la crisis de 2008. Y aunque algunos se empeñaban en que no iba a tocarnos, lo cierto es que nos tocó. Y llegó la hora de los recortes. Recortes tienen que ver con las políticas de austeridad, que es otra gran mentira. Las políticas neoliberales, no solo en España, en Europa y en el resto del mundo, están recortando en gasto público y eso está afectando a los servicios públicos y entre ellos a la educación. Se está disfrazando de crisis lo que no es más que ideología, una ideología de los pudientes que no solo quieren mantener su poder, sino que quieren aumentarlo, porque han descubierto pues la gallina de los huevos de oro, con el convencimiento general y con el apoyo de los medios de prensa para convencer a la gente de que la única posibilidad es tener menos cada vez. Para mí la crisis ha sido la excusa perfecta para abrir más la brecha de las diferencias entre pobres y ricos. Como les contaba, estoy viejo y cansado. Cansado de ver cómo lo que ha llevado tanto tiempo y esfuerzo construir se echa por tierra en nombre de eso a lo que llaman austeridad. Siento que en poco más de 4 años he envejecido un siglo. Cada vez más los centros públicos se parecen a centros de asistencia social más que centros de enseñanza. Se va a empezar a hacer una criba muy clara entre listos y no listos, o listos y tontos, como se venía haciendo hace mucho tiempo. Y para eso se inventa pues, la fórmula de la formación profesional básica,
que incluso ya desde segundo de la ESO va a poder discriminar, tú vales, tú no vales, es decir, tú a donde los tontos, ¿no? Bueno, pues eso es el reflejo de una sociedad que segrega, que discrimina y que no es justa, sobre todo que no es justa en absoluto. Y eso ahora se ayuda o se va a ayudar con la nueva ley de educación que ya se ha aprobado. Ojalá se derogue pronto, ¿no? Porque bueno, nos retrotrae a la época del franquismo o peor. Por ejemplo, la religión vuelve a ser una asignatura con peso en la nota frente a lo cívico. Es decir, bueno, ¿cuántas veces vemos a la muerte descargar su terrible guadaña sobre los niños? Meriendan alegres, juegan, se divierten. La Iglesia sigue teniendo una importancia inmensa ahí. Luego el papel de la asignatura de religión, pues me parece una cosa grave también, porque efectivamente pues el mayor problema es que los profesores de religión no son elegidos por oposición, es decir, no son seleccionados por oposición, no pasan el mismo filtro. Es decir, es algo así como una especie de estado de excepción que la Iglesia ha conseguido colar en las estructuras estatales laicas. El hecho de retirar asignaturas como la filosofía o la historia o la literatura, o al menos disminuirla en los planes y programas de estudio, lo que nos hace es perder el horizonte de donde venimos. Es decir, en definitiva, tener la capacidad de interpretar quiénes somos desde el punto de vista de nuestro proceso que nos hace a nosotros personas. Hay una tradición, que eso no hay que olvidar, de ricos y pobres, del señorito y el trabajador o el campesino. Al que ha ejercido, o a los que han ejercido, a la clase que ha ejercido de señorito, le cuesta mucho trabajo decir, oye, ahora a la universidad va cualquiera. Y yo lo he oído eso aquí. Es que ahora llega cualquiera a la universidad. Es decir, ¿por qué el hijo de un trabajador no puede llegar a la universidad? Hemos cambiado mucho en los últimos años y veo que la escuela no se está adaptando a las nuevas necesidades. Hay que pensar que hoy una criatura en España, no en el tercer mundo, nace con una deuda de más de 15.000 euros. No nos podemos plantear que el tercer mundo está en países lejanos. El tercer mundo hoy está aquí. Necesitamos una escuela que integre y que todos podamos mejorar a través de la educación. Y la escuela pública es plural, es mestiza. Los inmigrantes me preocupan mucho y no los introducimos adecuadamente ni en el país ni en la educación. Y en ningún momento compensamos sus diferencias. Y creo que los inmigrantes durante mucho tiempo y también ahora no han sostenido a este país, pero han puesto una de las grandes patas gordas de este país. Por favor, no, que hay otros alumnos y alumnas que también la querrán ver, ¿vale? Estoy cansado de que no se invierta en lo importante. En los últimos tiempos hemos contemplado cómo ha crecido la inversión en tecnología y a la vez ha menguado en lo humano. Yo diría tecnología, sí. Claro. Cuando se inventó el botijo, era un artefacto también maravilloso para enfriar el agua. Y nadie que yo sepa dijo, no, esto no me sirve. Sirve para lo que sirve. La tecnología hoy en día es maravillosa, porque permite una cuestión importantísima y sustancial, y es que le permite a uno crear sus propios contenidos. La tecnología no sustituye la capacidad creadora de la persona. La tecnología nos tiene que servir para ahorrar esfuerzo. La inversión básica es la educación. Un país inculto es un país que está abocado a ser el país siervo de otros países. Nosotros vamos a ser los camareros de Europa. Hoy sabemos que tenemos premios nacionales de física, de ciencias, de múltiples, de medicina, que están teniendo que emigrar porque no están teniendo trabajo. No les interesa ni siquiera tener talentos que por un momento puedan poner en causa pues críticas tan importantes como y aspectos tan importantes como es la crítica que se está haciendo actualmente con la falta de inversión en ciencia, con la falta de inversión en investigación. Pero sorprendentemente,
Después de años de conformismo y pasividad, la gente vuelve a enarbolar la bandera de la reivindicación. Cuando uno está hablando de un estado de ánimo de un país, donde está estableciendo un grado de deslegitimación del orden político, donde sus instituciones son cuestionadas en el ámbito de la corrupción, donde la corona es corrupta, donde en el Parlamento se hacen políticas y se descubre imputados por corrupción, donde los jueces están sometidos a criterios de prevaricación. Estamos hablando de una corrupción global, general, social. Todos esos factores terminaron confluyendo no en una explosión como el 15M, ¿no? Que en definitiva es la gota que rebasa el vaso, pero para que la gota rebase el vaso tiene que estar lleno. Y hay algo que se escucha como un eco por encima del murmullo. Escuela pública, sanidad pública, lo público, lo de todos y todas. Entendiendo por escuela pública una serie de cuestiones como es la democracia, una escuela democrática, una escuela científica, una escuela inclusiva, una escuela en la que hasta el último detalle se cuestione y se mire, una escuela, como ya se está empezando a decir, del cariño y la acogida, es decir, en la que todas las personas tienen su sitio. La educación debe señalar que no por tener un título universitario es más persona. Lo que hay que señalar es que quien tenga un título universitario tiene un compromiso mucho mayor desde el punto de vista de su conocimiento en la responsabilidad y en el desarrollo de ese conocimiento en el ámbito de lo colectivo. El concepto de lo público en este país no ha acabado de arraigar completamente. Quizás es uno de los problemas y una de las grandes metas a modificar, puesto que si la gente tuviera conciencia de que los servicios públicos son suyos y no de otros, que se los ceden gratuitamente, cuidaría muchísimo más esos servicios, los reivindicaría y no solo en su cantidad, sino también en su calidad. Si el yo está ligado al individuo, lo público está ligado a nosotros. Pero el nosotros como hecho colectivo implica también una responsabilidad. Evidentemente no solamente tenemos derechos, o sea, tenemos deberes y obligaciones. Y la democracia tiene muchas obligaciones y a lo mejor a nosotros no nos gusta ser demócratas. Son muchos los homenajes que he tenido el placer de albergar dedicados al poeta al cual debo mi nombre. Y en casi todos ellos sale a relucir la palabra libertad. Esa palabra para nuestro poeta tenía un significado de dignidad social, de respeto, de democracia y de participación, y sobre todo de igualdad. Y ese concepto de libertad es el que prevalece hoy cuando se habla de lo público. El niño tiene que tener un espacio en el que sus padres no cuenten nada. Y eso es exactamente la escuela pública. Eso no quiere decir que los niños tengan que sentirse abandonados ni nada de eso, sino sencillamente que tienen que sentirse libres. Porque al fin y al cabo, en la enseñanza pública, pues un muchacho está sentado en un pupitre y a su lado tiene una persona de otra raza, de otra religión, de otra condición social, tiene un rico, un pobre. Esa es la educación en la verdadera tolerancia y en la verdadera diversidad, ese espacio de libertad, que es el primer espacio de libertad que tiene que vivir el niño, que es precisamente la enseñanza pública. Pues según la enseñanza privada va ganando terreno, es tanto como decir que la familia va ganando terreno al espacio público, es decir, que el ámbito de lo privado se va comiendo el ámbito de lo público. La libertad, entendida como tal, es la capacidad de autonomía del sujeto, pero la capacidad de autonomía del sujeto no significa independencia. No, o sea, eso es otra cosa. O sea, la capacidad de autonomía del sujeto implica, por tanto, una construcción social de la libertad. ¿Cuál es la libertad de la tierra? Rotar y trasladarse, o sea, hacer movimiento de traslación en su movimiento. Bien, pero está condicionada por el sol. O sea, esa libertad implica una autonomía de movimiento, pero una lógica de relación. Entonces, la libertad es un hecho social colectivo también. Ahora, en esa libertad del hecho social existe la autonomía del sujeto. Entonces, la libertad en el hecho político, es decir, en el Estado, implica la autonomía del sujeto para poder decidir voluntariamente qué hace y qué no hace. Esa concepción de la participación y de la democracia tiene mucho que ver con la educación. Es decir, si fuésemos educados en esas ideas, si la educación pública de verdad asumiese y se pusiera en marcha todas esas ideas, hombre, otra democracia tendríamos, estoy seguro, segurísimo. No este tipo de democracia que yo la
apellidaría de democracia absolutamente capitalista y para de contar, y luego añádele todo lo que quieras, pero al servicio de unos poquitos y ya está. Bueno, ya me despido. Yo me quedo aquí, acumulando años a mi calendario de achaques, con las bisagras de mis puertas más oxidadas que nunca, pero me gustaría que no olvidaseis algo. Vosotros habéis construido estos muros, vosotros los mantenéis, y de vosotros y vosotras depende que no se deterioren, que este siga siendo un espacio para el aprendizaje, un lugar donde aprender a crecer, a jugar, a compartir, a vivir, y lo más importante, un espacio para la igualdad. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Como dice Francisco Tonucci, no es verdad que todo viene después. Todo está antes, en los primeros tiempos, en los primeros momentos de la infancia, cuando se tiene que cuidar para que crezcan con fuerza, con salud, con libertad, con alegría y con integralidad. Pero por desgracia, como también dice Peter Moss, los gobiernos cuidan más la calidad de sus detergentes que la calidad de sus escuelas infantiles. Y si logramos eso, habremos logrado lo mejor, porque un país que se regenera a través de la educación es un país que se pone en la vanguardia del mundo. Había también privada, sin ser concertada, bueno, locos tiene que haber en todos los sitios. Y si quieren pagar 2 veces la educación, que la paguen. Una bruja hermosa y un Hay algo más importante que la vida, que es aquello por lo que merece la pena estar vivo. Los economistas, los sociólogos, los políticos, los psicólogos, los físicos pueden explicarnos cosas muy importantes para vivir. Pero si perdemos la filosofía, perderemos la enseñanza de aquello que nos hace recordar por qué merece la pena vivir, por qué merece la pena estar vivo. Eso que llamamos dignidad. Todas estas cosas. Si el profesor piensa en rojo, usted piensa en rojo. Si el profesor piensa en amarillo, piensa en amarillo. Si el profesor le dice que compre su libro, usted compre su libro. Y si el profesor dice que Cristóbal Colón nació en 1850, usted en el examen pone 1850 porque si no, no aprueba. Y eso lo estamos viendo hoy. Es decir, si tiene que gatear si tiene que estar en 4 patas y en una empresa porque el jefe le dice en 4 patas, pues si va a perder en 4 patas, si se pierde la dignidad. Una vez, cuando yo soñaba, pues tengo fama, ¿verdad?, de ser graciosillo, ¿no?, el que dice la chorrada en el momento tal, en el momento cual, pero es una forma, yo creo, optimista de ver la vida, ¿no?, y es que si no, con lo que nos rodea de verdad es para morirse, ¿no? Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.